yo creo que lo dije muy claramente. Me esforcé en mostrar que Gramsci trata de formular una cultura política, una reforma intelectual y moral de la sociedad que no termine en el sujeto solipsista, sino en la cultura del nacional popular. Por eso usa Maquiavelo. Por eso critica a Trámite Labriola a esa teoría especulativa, abstracta, en que se quedó, según Gramsci, Croce, en que se quedó, según Gramsci, Hegel, en que se quedó, según Labriola, Hegel. Sin embargo, yo trato de defender también a Hegel. Es decir, no hay que decir que yo leyendo a Marx y a Hegel ya sé cómo enamorar a una mujer, carajos. No, me sirven otras artes malignas si quieren, pero no me enseñan eso. Cada quien en su tiempo histórico y cada quien en sus libritos que escribieron. Hegel, bien detenidamente leído, aquí hay un maestro que sabe mucho Hegel, definitivamente tenía la concepción de que había que hollar entre lobos. Hegel, decía Gramsci, comparándolo con Croce, lo supera en realismo político. Croce todavía se queda en una especie de moralidad espiritual, ¿no? En una moralidad de amar los unos a los otros, como decía Feuerbach, en una borrachera del amor universal. No, hay que bajar a la realidad. ¿Cómo pasamos de una teoría del conocimiento tipo Gramsci, donde el hombre es espíritu, no naturaleza, donde el hombre es sujeto y no objeto, que es una historia larga de contar que viene desde Aristóteles? Kant, el maestro, erró cuando criticó y metió en un solo costal, antes que él, decir que el conocimiento era pasivo. No es cierto, en Aristóteles es activo y pasivo al mismo tiempo. Ya desde el conocimiento, teoría como teoría de Aristóteles, ya hay un activar en cuanto el hombre conoce su realidad. No tenemos que llegar a Kant, ¿no? Ahora, Gramsci sí es cierto, su teoría del conocimiento y su relación, de ahí importante, estructura-superestructura, es que el conocimiento es dominador, es creativo. Es digno discípulo de cuando Marx comenta la tesis primera sobre Feuerbach, donde decía: nosotros los socialistas tenemos que heredar el lado activo del conocimiento. Marx. ¿Qué debe entender Carlos Marx? Que la sociología francesa, que el determinismo mecánico de la filosofía de la Ilustración, cuyo ejemplar es Diderot, Holbach, Lametrie, no me sirven para hacer la revolución. A mí me sirve el idealismo porque el hombre es creador, ¿no? Es revolución, es cambiar. Es una metafísica de la, como decía Gramsci, la revolución francesa es una metafísica, siguiendo a Hegel, ¿no? Ahora, ese lado activo del conocimiento, ese hombre creador, Gramsci, te contesto esa pregunta, lo baja primero con la crítica que él hace, Trámite Labriola, a la especulación de Hegel, en lo que entendió, a la especulación de Croce. Acuérdense que Croce escribió mucho más que Gramsci después, muere después de los años 50, cuando Gramsci no conoció libros de Croce importantes, que todavía no se conocen mucho. Ojalá demos algún curso sobre eso, de Croce, ¿no? Lo baja porque hay que construir, Trámite, el nuevo príncipe, a construcción de un partido político que organice la voluntad popular. Y decir, voluntad popular significa la unión entre alta y baja cultura. Y la gran crítica que hace en todo lo largo de sus cuadernos a los intelectuales humanistas que se quedaron en el derecho romano, en el contubernio, trono y altar, en el césaropapismo, ¿no? Y no bajaron a aterrizar las tesis de la modernidad, porque también la modernidad sufrió un retroceso a partir del Renacimiento. Un retroceso en esos humanistas que se dedicaban al bel scrivere, ¿no? En otras palabras, la organización política, que fue lo que faltó.
Muchas gracias. ¿A otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí, por favor. Bueno, hay muchas cosas que yo no entendí, pero voy a ver qué capté. Imagínate, Gramsci en primer lugar, digo, Marx no fue el fondo de la economía política, en tu caso Ricardo o Malthus, ¿no? Gramsci critica la economía política inglesa, inclusive usando términos religiosos, Santísima Trinidad, pecado, ¿no?
Por eso es importante también que el filósofo Gramsci construye su teoría política y lo dice con los ladrillos del pasado. Nosotros no podemos así, de la noche a la mañana, hacer un Estado. No. Dos, Gramsci no nada más conoce a San Benito, yo lo cité porque lo cité, ¿no? Es importante porque si alguien conoce las cuevas de Subiaco, se las recomiendo, prácticamente ya es el inicio del Renacimiento, en el siglo VIII, IX y X. No necesitamos llegar al siglo XVI o siglo XV, ¿no? Obviamente cita a teólogos, a filósofos cristianos, medievales, católicos y protestantes. Y obviamente también es deudor de la filosofía griega. Pero la filosofía griega no me dan un estado ni homogéneo, ni Sócrates pensaba reformar desde sus cimientos, menos desde la economía, bueno, tampoco Aristóteles, eran elitistas, eran aristócratas, al fin de cuentas, ¿no? Sino simplemente el lenguaje y el ictus y la forma mental que ellos usaban para hablar de la polis, la edad moderna, después de Hegel, que ya no es un filósofo de un estado, sino de una totalidad, por eso es griego también, se aplica a la humanidad entera, ¿no? Gramsci definitivamente es político, es filósofo político, por eso critica a los humanistas del Renacimiento y a sus humanistas de su propio tiempo histórico. Él quiere refundar un Estado, por eso se vale de Maquiavelo. ¿Y cómo lo refunda? Sino por lo más inmediato, que es una reforma de la cultura. Es ahí el meollo del asunto. Es como aquí en México. Si seguimos con que dos familias digan qué leen los mexicanos, estamos fregados. Es decir, Televisa y la otra, que es igual, son dos familias. Es decir, una reforma de medios es la eliminación, gramscianamente hablando, ¿no? Es decir, en otras palabras, la teoría política gramsciana está puesta para ir poniendo los cimientos de un nuevo Estado. Un nuevo Estado que parte de una tradición. Y el consenso no se es por decreto. De ahí su guerra de posición, no nada más de maniobra, ¿no? De ahí que su guerra contra esos intelectuales que se organizan para salvaguardar y justificar, digamos, lo que Gramsci vivió, que es el status quo, ¿no? Tú citas a San Anselmo, el que dijo credo per intelligere, más bien es San Agustín. Obviamente San Agustín es importante en teoría política por muchos motivos, pero no viene el caso ahorita citar, ¿no? Sí, una última intervención para cerrar, digamos, adecuadamente. Antes, si me permites, les comento que la próxima sesión va a ser en el Instituto de Investigaciones Económicas. Les vamos a informar con precisión por la vía del correo electrónico el lugar dentro del instituto. Por eso les pedía que quien no haya recibido los correos, que por favor entregue de nuevo su correo para poder recibir estas informaciones. Adelante, por favor.